¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy listos para compartir esta enseñanza del Salmo. El día de hoy corresponde al 5 de abril del 2020. Seguimos en cuarentena, pero también con la bendición de poder traer la palabra de Dios y creo que las enseñanzas del día de hoy vienen también muy en el sentido, muy en la línea de lo que estamos pasando, ¿no? Creo que pues en este tiempo más que en otros está siendo una bendición el que podamos nosotros contactarnos a través de redes sociales. A veces cuando nosotros estamos y podemos salir, a veces abusamos de eso y creo que eso hace nuestras relaciones más frías, pero en este momento es necesario, ¿no? Y Dios quiere llevarnos a apreciar el trato entre nosotros, el compañerismo, la reunión de la iglesia y no menospreciarla, ¿no? Y bien, pues vamos a ver ahora, si Dios así nos lo permite, la última parte del Salmo 83. Como les decía, es una enseñanza que viene muy en el tema, en el modo que estamos viviendo ahora en la actualidad, por las experiencias anteriores, por ver un mundo lleno de maldad y también por esta situación que estamos pasando hoy, ¿no? Bien, vamos a empezar con una oración, nuestro estudio de Salmos. Vamos a inclinar nuestro rostro y, oh Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias porque podemos tener este libro del Salmo, en donde a pesar de haber sido escrito hace 3000 años, el día de hoy podemos ver cómo todo esto encaja muy bien con nuestra realidad, con nuestra actualidad. Te queremos pedir que tú llenes nuestros corazones de tu palabra, que tú permitas que podamos ser edificados, todos nosotros, incluyéndome a mí, en esto que vamos a escuchar, a ver el día de hoy. Gracias Dios por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que inspira tu palabra, Señor, y que nos abre nuestros ojos. Te quiero pedir que ese mismo Espíritu pueda trabajar, Señor, a través de esta grabación, Señor, y que, y que toque el corazón de la iglesia, y si en tu voluntad está que a más personas, a más hijos tuyos o personas que no te conozcan, se les comparta, pues también te lo quiero pedir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a retomar un poquito. Estábamos viendo la segunda parte y estábamos viendo cómo el salmista le está pidiendo a Dios con respecto a los enemigos que les haga lo mismo que a otros enemigos, y recordando las fechas, aquellas batallas en donde hubo victoria, una victoria contundente para Israel. Y ponían varios ejemplos, curiosamente solamente de la parte de jueces, específicamente cuando ellos están luchando contra Javín y Sísara, gente de Cananea, y cuando estaban ellos luchando contra los madianitas. Y seguramente en ese tiempo esas victorias fueron muy importantes. Habíamos visto que es importante acordarnos de esas victorias que anteriormente Dios nos ha dado, para poder reafirmar nuestra confianza con Dios en que en esto que estamos pasando en el día de hoy, según sea la circunstancia de cada uno, podamos también tener victoria y tener una fe llena de que Dios nos va a dar la victoria. Habíamos visto también la razón por cómo trabaja Dios y muchas veces, aunque Dios nos da la victoria sobre los enemigos, pero ¿qué es lo principal? Que Dios se glorifique. Eso es lo principal. Y haciendo referencia al libro de Habacuc, vimos cómo Dios utilizaba muchas de estas naciones, los madianitas, los cananeos, los filisteos, los babilónicos, para precisamente trabajar y disciplinar a un pueblo. Y cómo Dios muchas veces utiliza las situaciones adversas en nuestras vidas. Cuando hay un mal gobierno, eso lo utiliza.
Cuando hay inseguridad también la utiliza y esto lo afecta en la iglesia. Cuando hay problemas económicos, todo esto lo utiliza para podernos despertar como pueblo de Dios. Y bien, sabemos que también a veces no nos gustan estas herramientas que Dios utiliza, pero Dios en su sabiduría utiliza esto para trabajar con su pueblo, pero también para glorificarse. Y cómo Dios finalmente termina haciendo justicia, una justicia que, como veíamos con Habacuc, él no entendía en su momento, pero una vez visto la historia completa, Habacuc lo único que pudo decir es: Dios, eres maravilloso. A veces no decimos que Dios es maravilloso porque no vemos todavía la historia completa, pero sí podemos decirlo si nosotros en nuestra confianza sabemos que Dios finalmente va a tener algo maravilloso, una victoria, y Él va a glorificarse, como vamos a ver en uno de los últimos versículos de este estudio, ¿no? Bien, vamos a leer el Salmo 83, vamos a ver ahora los versículos del 13 al 18. Bien, en la Reina Valera los voy a leer. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Amén. Sí, con esto termina Asaf el salmo de una manera impresionante, sus salmos. Pero vamos a dividir esto en dos, del capítulo 13 al 15. Y aquí está pidiendo a Asaf, con ciertas semejanzas a lo que podemos ver en la naturaleza, que trabaje en la vida de los enemigos, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿sabes? De la manera en que Dios trata a este enemigo, a estos enemigos, a esta confederación, es una manera similar a la que Dios trata con los enemigos en general. Y sabes que todos aquellos que se opongan en contra de Dios, finalmente Dios tratará con ellos de esta forma, ¿no? Bien, Dios utiliza mucho las ilustraciones, ¿no? Y aquí en este lenguaje a veces se vuelve metafórico. Podemos ver algunas ilustraciones muy interesantes. En el versículo 13, Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarascas delante del viento. A mí me gusta mucho en esta parte ir a otras versiones, como por ejemplo la NTV, en donde podemos ver algo que nos deja más claro el asunto. Dice: oh Dios mío, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. De hecho, en el original en hebreo se utiliza esta palabra torbellino no necesariamente como un torbellino de viento, sino como algo que está dando vueltas sin control. Ustedes han visto estos matorrales del desierto que son empujados por el viento y que van rodando y hacen unas bolotas grandes, a su vez van esparciendo semillas. Bueno, yo me puedo imaginar este tipo de matorrales, dice, en donde este matorral por el fuerte no está muy cimentado, no está agarrado en la tierra, y por el fuerte viento es arrancado de su débil base. Así que de repente, una vez que es arrancado, es puesto a rodar, ¿no? Aquí tenemos dos: el viento fuerte contra el matorral, contra el matorral débil. Este se desprende, como dije, y empieza a rodar sin dirección. ¿Y sabes dónde para? Donde el viento quiere que pare, porque el viento lo dirige a través de su fuerza y a través de su dirección. El pararse no depende de ese matorral. Está tan vulnerable a ese viento que verdaderamente no puede hacer nada. Sigue rodando. ¿Y sabes qué? Esta es una ilustración excelente del enemigo, del ser humano, mejor dicho. Es una excelente ubicación, aquel matorral que a veces, como matorrales, el ser humano se puede
enorgullecer y levantar y pensar que es invencible. Ajá. Creo que en todas las épocas así ha sido el hombre, y ahora en el siglo XXI el hombre se ha levantado con esa soberbia más que nunca. Ay, es que nosotros podemos controlar muchas cosas, sabemos mucho más cosas que los hombres de hace 3000, 2000 años, que eran una bola de ignorantes. Este, es más, nos hemos sentido lo suficientemente fuertes para determinar quién vive, quién no vive. Ajá, qué bebé vive, qué bebé no vive. Para determinar si tú quieres ser hombre o quieres ser mujer o quieres ser algo de una amplia gama en medio de esto. En fin, nos sentimos. Pero ¿sabes qué? Llega una pandemia, algo minúsculo como lo que ahora nos está pasando lleno, y ¿sabes qué? El hombre empieza a girar como matorral. ¿Quién sabe cuándo va a terminar esto? Ni el mejor científico sabe cuándo va a terminar. Va a terminar cuando el viento deje de soplar, cuando sea la voluntad de Dios. Ajá. Tenemos también otra ilustración muy interesante. El viento fuerte dice la hojarasca, contra la hoja seca y muerta, que también es algo muy parecido a la imagen anterior. Cuando un viento levanta un montón de hojas muertas, lo mismo, estas hojas van a caer en el lugar que no se sabe. Ajá. Así somos los seres humanos delante de la voluntad y del poder de Dios. Otra ilustración en el versículo 14, como fuego que quema en el monte y como llama que abraza el bosque, ¿no? Curiosamente estamos tratando de puras cosas secas, ¿no? ¿Cuáles son el monte o cuál es la planta o el matorral más vulnerable al fuego? El que está seco, no el que está empapado, el que está húmedo. Los grandes incendios vienen en las épocas de sequías. Ajá. Y por más bomberos y helicópteros que se pongan, no se paran hasta que Dios decide traer una copiosa lluvia. Ajá. Y bien, podemos ver cómo Dios de repente prende fuego delante de una humanidad seca espiritualmente. ¿Sabes? En épocas de bonanza, lo que tendemos a hacer es que lo que menos cultivamos, regamos y cuidamos es nuestra vida espiritual, porque todo nos va bien. Pero no nos damos cuenta que estamos secándonos y que cuando venga el fuego de la prueba somos muy vulnerables, como heno, como hojarasca, a quemarnos de una manera rápida. Bien, gracias a Dios por estas ilustraciones. Y desde Dios, estos enemigos que levantaban y erguían su cabeza llena de orgullo y que además muchos de ellos llenan su boca de blasfemias en contra de Dios, ¿sabes? Algún día serán como este matorral que da vueltas en el desierto, como estas hojas secas que el viento las levanta y caen donde no se sabe, o como este bosque seco e indefenso delante de una pequeña chispa. ¿Sabes? Gracias a Dios que Él controla los elementos. Dice que Él controla los vientos, que Él controla las situaciones. ¿Sabes? Dios controla las plagas. Cuando Dios trajo las plagas delante de Egipto, estaban perfectamente acotadas en un tiempo y en una hora. Estaban perfectamente acotadas. Cuando Dios traiga las plagas del Apocalipsis, se sabe perfectamente que hay un lapso de tiempo en donde estas plagas aparecerán y finalmente desaparecerán. ¿Y sabes qué? Esta situación que estamos pasando ahora, Dios la tiene perfectamente acotada y sabe el trabajo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Y sabes, nosotros podemos ver, no con gusto porque no nos gozamos en el sufrimiento de los demás, pero sabemos con gozo que esta situación tiene un propósito en la humanidad. Oye, nuestros seres queridos, claro, no queremos que los toque la infección, pero lo que sí deseamos es que todas estas situaciones sí toque su corazón para que ellos se acerquen a Dios. Nosotros como iglesia hemos estado orando por un avivamiento
pero qué tanto lo anhelamos y lo queremos en nuestra vida, qué tanto estamos dispuestos a realmente sentarnos, concentrarnos en nuestra vida, saber por qué vivimos, meditar sobre qué tan levantado está nuestro orgullo, qué tanto estamos dispuestos de que los demás sepan cómo vivimos. Ajá. Si alguno de nosotros tiene una vida doble, qué tan dispuesto está en confesarla delante del Señor y delante de las personas que a esto les mueve, que les pueda afectar. Ajá. ¿Sabes? No fue sino a través de estos arrepentimientos y confesiones en donde algunas de las anteriores avivamientos dieron lugar. Entonces probablemente a través de esto Dios nos esté preparando para un avivamiento, ¿no? Porque quiere sacar de nosotros aquellas cosas que de otra manera en una situación de bonanza no podrían surgir al aire, ¿no? Y mira, no olvidemos que Dios es poderoso, fiel, y tenemos que ver todas las promesas de justicia que aparecen en los salmos. Voy a compartirles 3 salmos que hablan acerca de cómo el hombre se enaltece y cómo Dios de repente con un viento lo arranca como este matorral o con una pequeña chispa lo enciende como este bosque, ¿no? Como este bosque lleno, pero seco. Salmo 37, de los versículos 35 al 36 dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. El Salmo 73, que es el primero que vimos de esta sección de Asaf, del 18 al 19. Hablando de los impíos: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿Cuántos planes el mundo entero tenía en este tiempo? Olimpiadas, de eventos de más deportivos. ¿Cuántas gentes tenían un viaje pensado? Tenían una situación: voy a acabar mi escuela, y de repente una situación muy ajena y muy pequeña, de repente nos pone en un contexto que nosotros no hubiéramos podido imaginar hace apenas 3 meses. Ajá. Pero Dios es el que controla los tiempos, así que hay que temerle a Dios en vez de seguir con las circunstancias, ¿no? Y este salmo, el Salmo 92, del 6 al 9, es un salmo que me gusta mucho y dice: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, ¿no te ha parecido que este mundo ha brotado cada vez más una filosofía y un ambiente impío? Bueno, pues cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Perecieron, se consumieron de terrores. ¿De qué lado quieres estar? No. Versículo 15 dice: persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. ¿Sabes? Así como en la antigüedad nosotros podemos ver que hace 3000 años a lo mejor seguía siendo, el hombre temía estos elementos naturales. Ahora sí hablando de tempestad y ahora sí hablando de un torbellino de viento. Ajá. Ahora el hombre también teme a esto, ¿no? ¿Cuántos fenómenos naturales afectan la vida de muchas personas? Ajá. Y nos hacen ver y nos recuerdan la impotencia que tenemos en contra de esto, con respecto a esto. Pero nos hace bien, porque es la forma como Dios baja al hombre de su soberbia, ¿no? Y bien, fíjate, vamos a ver el versículo 16, del 16 al 18. Dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen
tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Aquí habla de tres cosas muy importantes. Ya dejamos de hablar de aquellas ilustraciones entre los matorrales y el viento, entre el bosque y el fuego. Ya dejamos de hablar de aquellas cosas en donde Dios quebranta, utiliza las situaciones para poder trabajar y quebrantar al hombre. Sin embargo, ahora empieza a hablar de cosas más profundas. Y en esto dice, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Qué impresionante es la sabiduría de Dios que utiliza la vergüenza del hombre, el avergonzar al hombre, el humillarlo, para que el hombre se acerque a Dios. ¿Sabes? Todas estas situaciones que pasan a nuestro alrededor no son sino una búsqueda de Dios para el hombre que no quiere saber nada de él. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Sabes? Nosotros andamos luego muy soberbios, andamos muy inflados, y entonces por eso Dios tiene que llevar luego algunas cosas a veces muy leves a nuestra vida para que nosotros nos avergonzamos y vengamos delante de Él. Este es verdaderamente algo muy apreciado, muy hermoso de Dios, y que aún podemos compararlo, que este principio de este salmo era algo de lo cual también Jesús hablaba. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de orar por los enemigos? En Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y sabes qué? Esto va más allá de poner la otra mejilla. Esto va más allá de tratar con amor a aquel que te aborrece. También dentro de la sabiduría de Dios está el que tú pidas a Dios porque la persona sea quebrantada para que venga a ti. No por una venganza personal, no porque tú quieras ver solamente la justicia de Dios en esa persona, sino porque tú anhelas la conversión de esa persona. A veces nosotros queremos que Dios traiga un quebranto muy fuerte con las personas que nos molestan y que son nuestros enemigos y enemigos de Dios. Pero, ¿qué pasa con las personas que tú amas, pero que todavía están en enemistad con Dios? No las tratas tan mal en oración, ¿verdad? Ay Dios, te pido que lo sanes y que no permitas que le pase nada. Cuando de repente en tu amor tú debes decir, Dios, lo entrego. Si esta situación que está pasando ahora es para su conversión, gloria a ti, Dios. Ajá. Y bien, versículo 18, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Desgraciadamente, tristemente, no siempre tenemos este final ideal, el hecho de que con la corrección, con el quebrantamiento, vaya a haber un seguro arrepentimiento. Tristemente no siempre sucede así. A veces el trato duro de Dios, aunque sea buscado para poder quebrantar a la persona, a veces lo único que hace es endurecerla. Qué triste es cuando Dios trata de diferentes maneras a un incrédulo y el incrédulo no responde. Cuando Dios le muestra misericordia, se ensoberbece. Y cuando Dios trata con su vida a través del quebranto, se enoja y blasfema contra Dios. Qué triste es que una persona no entienda que Dios la está buscando. Me recuerda mucho también este versículo que comentaba a Jesús en Mateo 11, del 16 al 17. Dice, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, de alguna manera Dios trayendo diferentes tipos de pruebas, de situaciones. Sin embargo, el incrédulo
insensible, no entiende ni de una ni de otra manera. Es algo muy triste esto. Así que para el hombre que no se arrepienta, a pesar del trabajo de Dios en su vida, no quedará para él más que el camino de muerte y la confusión perpetua en el infierno. Sin embargo, a pesar de que muchos, bueno, como dice el versículo 18, que ahorita lo vamos a ver, a pesar de que muchos no se humillen, y no se arrepientan delante de Dios, va a haber otros que viendo el juicio de Dios, y aún viendo el juicio de Dios en la vida de estas personas, entonces se arrepientan. Dice el versículo 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Sabes? Como dice Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Aquí se maneja el escarnecedor como una persona que ya no queda más remedio más que ser disciplinado. Pero ¿sabes qué hace Dios a través de eso? Ok, es disciplinado y a veces es juzgado y a veces es quitado de la vida. Pero ¿sabes qué hace Dios? Hace que el simple se ponga alerta. Aquel que no quiere pensar en las cosas profundas, aquel que piensa que todavía no es tiempo para enfrentar una eternidad, aquel que dice, bueno, mira, cuando yo tenga tantos años, entonces en ese tiempo ya voy a empezar a buscar a Dios, ¿no? ¿Sabes? Se hiere al escarnecedor y el simple, el que busca, el que vive por las cosas de esta vida, entonces está alerta a las cosas eternas. Ajá. Claro, el entendido, aquel que ha decidido disponer su corazón a las cosas de Dios, que no es perfecto, pero es entendido, aquel entonces aprenderá más ciencia. ¿Sabes? Tenemos que ver esto que está pasando el día de hoy como iglesia, lo tenemos que ver como este entendido del que habla de Proverbios 19, con los ojos de Dios. No apanicarnos, no enojarnos, sino verdaderamente verlos con esos ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Y orar de esta manera, ¿no? Finalmente, el plan de Dios es que muchos se conviertan. Dice aquí, y tú solo Altísimo, que tu nombre es Jehová, conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Sabes? Hay mucha gente que menosprecia el nombre de Dios. Ajá. Y que para ellos el decir Dios constantemente es cosa ligera. ¿A qué me refiero? Hablan hasta burlándose, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de arquitectura bastante ateo, ateo, era bastante ateo, ¿no? Es que da lo mismo ser poquito ateo que bastante ateo, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor que decía, estaba hablando de una construcción en el Nuevo París, y decía, este es el Arco de la Defensa, y decía, este Arco de la Defensa no sigue el eje completamente de Campos Elíseos, sino que está ligeramente sesgado. Y está sesgado en 3 puntos y cachito grados. Dice, para mí que esto no tuvo una intención, ¿por qué va a ser esos 3 grados? Dice, Dios, él puso esa construcción como Dios lo dio a entender. Oye, pues si era como si Dios lo hubiera dado a entender, hubiera sido algo excelente, ¿no? Pero cómo es fácil al hombre menospreciar a Dios a través de sus dichos, ¿no? Sin embargo, esto te habla de que finalmente no solamente va a ser conocido el nombre de Dios, sino que verdaderamente va a ser venerado, va a ser temido. Aguas con hablar de Dios, aguas con cuidado con pronunciar a la ligera su nombre. Cuidado con esa burla que que el hombre puede tener para el nombre de Dios. Bien, para terminar quiero comentar esto. La semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Habacuc y decíamos en esto que cómo Dios trata con su pueblo
cómo Dios trata con el instrumento que horrorizó a Habacuc y cómo, que fue Babilonia, cómo trata con este tirano, y cómo finalmente pues Dios da todo un testimonio. De la misma manera, a través de todo esto, Dios va a ser glorificado. Y terminamos con 2 versículos precisamente del libro de Habacuc. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Sí, el conocimiento de Dios va a ser lo que impere al final de los tiempos. Y Habacuc 2:20: mas Jehová está en su santo templo, calle de delante de él toda la tierra. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué calle toda la tierra? Porque la tierra va a sentir el temor de su presencia y la reverencia de que Él está cerca. Bien, con esto terminamos el Salmo 83 y Dios mediante, si Dios así lo quiere, estaremos la próxima semana compartiéndoles y empezando el Salmo 84. Muchas gracias y termino con una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo que tú nos diste y gracias por entender que tú serás al final de los tiempos glorificado. Y tú quieres glorificarte a través de nuestras vidas. Tú pues trabaja y tú pues pule nuestras vidas para poder glorificarte a ti, Señor. Y Dios, te pido mucho por todo esto. Guarda mucho a la iglesia y manténnos fieles, firmes. Y si así es tu voluntad, Señor, libres del contagio de esta enfermedad. Y Padre, todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.